Hoy estamos con la iglesia de Tiatira. A esta iglesia es justamente a la que se le conoce como el continuo sacrificio o el sacrificio continuo, como se le quiera llamar. Y esta es, es la quinta iglesia, es, para ver, una, dos, tres, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la cuarta iglesia, no es la quinta, es la cuarta iglesia de las iglesias de Asia, o conocidas como las iglesias del Apocalipsis. Esta iglesia está comprendida, no, como les he dicho en las otras ocasiones, no de manera física, sino en el tiempo que ella habla sobre o lo que Jesús habla acerca de la conducta de la iglesia, el carácter de la iglesia, el carácter de las personas y el carácter del conjunto de la iglesia, tanto individual como colectivo, del periodo del 538 al 1517 después de Cristo. La iglesia de Pérgamo, la habíamos visto que fue la iglesia que estuvo del siglo III hasta el siglo XV, fue una iglesia que tuvo bastante tiempo, bastante periodo, y esta iglesia de Tiatira nos va a enseñar a nosotros ya de la conducta antes de que se dé lo que es la reforma y por supuesto después de que inició la paz, entre comillas, la paz para la iglesia con el edicto de Constantino, cuando decidió sincretizarse, dar aquel edicto de la tolerancia, en la cual él vino y se incorporó al cristianismo e incorporó el cristianismo al paganismo. A partir de ese momento la iglesia entra como en un periodo de paz y en un periodo de crecimiento. Y como digo, pongo paz en comillas y ahora lo vamos a ver por qué. La iglesia de Tiatira comprende una parte política y una parte económica, donde el sistema monetario en Tiatira era el centro comercial de todo lo que era la zona. Ahí era donde estaban los más grandes gremios comerciales, en lo que era Tiatira, de todas las ciudades de Asia. Era la ciudad donde se podía decir que hubieran, a la forma de verlo hoy, serían como sindicatos o asociaciones. Eso se dio en Tiatira. Lidia, que era una mujer de Tiatira, la que está mencionada en el capítulo 16, verso 14 del libro de los Hechos. Lidia, Pablo la encontró en Filipo, pero ella era vecina o procedente de Tiatira. Era una vendedora de púrpura. Cuando hablamos de púrpura estamos hablando del tinte. Se encargaba de preparar tinte en un lugar donde había muchos soldados romanos para poder darle color a los uniformes. Eso era, como lo habíamos hablado en la clase anterior o tras anterior, eso era muy costoso y muy importante. En Hechos capítulo 16, en el verso 14, Lucas escribe de ella lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es importante recordar que cuando Pablo llega a ese lugar, ellos no están adorando a Jesucristo, están adorando sí a Dios, pero no a Jesús. Ellos están adorando a Elohim, pero no conocen de Jesús. Estos eran gentiles que se habían unido al judaísmo, y estos gentiles, a los cuales se les conoce como temerosos de Dios, deseaban ellos en todo momento ser parte de lo que es el reino de los cielos, o ser parte de lo que es la adoración al Señor. Lo que pasa es que se les pedía a los gentiles que se tenían que circuncidar, no el caso de las mujeres, por supuesto. Y los que no se querían circuncidar, lo que hacían es que se les conocía como prosélitos de la puerta. Prosélitos de la puerta era porque eran los que estaban en la parte más atrás, no eran incorporados dentro de lo que eran las sinagogas. Las sinagogas consideraban aceptables a aquellos gentiles que se circuncidaban. Esos se conocían como prosélitos de justicia.
o es lo que Pablo define como prosélitos de justicia. Eran los que se hacían al judaísmo y se circuncidaban a la vez. Los otros no, se consideraban nada más hombres temerosos de Dios, pero que no se habían unido a lo que era la familia judaica. Ese era el problema con el que Pablo se encontró cuando fue a esa zona y cuando empieza a escribir todas las enseñanzas que nos dejó. Que los judíos de descendencia, tanto como los prosélitos de justicia, ellos no tenían problemas en actuar y en comunión. El problema era con los que no se habían circuncidado. De ahí que era la pelea o la enseñanza de la circuncisión o de los circuncisos y los incircuncisos. No voy a profundizar en eso, lo estudiamos en la teología paulina, es solo para mencionar con lo que se encuentra Pablo al llegar a esa zona. Entonces esta mujer está vendiendo, siendo gentil, está vendiendo tintes. Es una mujer que con solo leer que ella era vendedora de púrpura, significa que era una mujer que tenía un poder económico bueno. Aparte de eso, podía pertenecer a uno de estos gremios. Y podía pertenecer a uno de estos gremios porque debían de unirse para poder ejercer lo que era los negocios, la parte económica, en Tiatira. Cuando él se encuentra en el río, Pablo se encuentra en el río a esta mujer, con otras mujeres adorando, era evidente que no había sinagoga, porque para que hubiera una sinagoga, para poder establecer un centro de adoración judío, tenía que haber un mínimo de 10 hombres. No importaba si habían 20 mujeres, 30 mujeres, lo importante para ellos era que hubieran 10 hombres. Si no habían 10 hombres, entonces no podían establecer la sinagoga, es lo que se conoce como el Mishran judío. El quórum de 10 varones para iniciar con un templo. Entonces por eso están ellas a la orilla del río, están adorando dentro del judaísmo y con el deseo de ser parte de lo que es las enseñanzas judaicas. Ahí está Lidia. Eso es lo que él se encuentra ahí. Y Pablo describe a esta mujer muy importante para que nosotros podamos ver en ella no solo lo que aprendemos del nacimiento, de la institución de la iglesia en este lugar, sino para ver que las mujeres tenían una posición de importancia dentro del comercio. Quería hacer esa mención nada más para conectar a Lidia con lo que es el mensaje a Tiatira. No estoy hablándolo en contexto temporal ni en contexto cronológico, sino en la parte histórica de la iglesia o en la parte histórica de Tiatira. Le dice el Señor Jesucristo a Juan en el verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis, le dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es importante cada vez que vemos cómo se presenta nuestro Señor y las figuras que Él utiliza para que nosotros podamos conocer de la labor que Él está haciendo en la iglesia y de lo que nosotros tenemos que hacer. Veamos 3 puntos importantes o 3 menciones importantes que hace de sí mismo cuando le escribe a la iglesia de Tiatira. Le dice que Él es el Hijo de Dios. Él dice que Él tiene ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Cuando un judío escuchaba estas menciones, pero más que todo un judío de la zona gentil, donde había sido influenciado por los griegos, entonces automáticamente tenían un pensamiento diferente al que usted y yo podemos tener de hijo o de hija. Porque cuando nosotros entendemos que alguien es hijo de alguien o hija de alguien, lo entendemos porque la persona ha pasado por el canal vaginal de la mujer, ha nacido y por eso es su hijo. En el contexto griego o en la manera de pensar judía de la época, no era así. Ser hijo era algo o alguien que tenía la misma naturaleza de la otra persona. Y cuando hablamos de la misma naturaleza de la persona, es que la palabra hijo, que es filio, de donde viene también la palabra filial, es alguien afín a.
Cuando el Señor dice que los fariseos son hijos de Satanás, no está hablando porque estén ni poseídos, ni porque los haya engendrado o adoptado, sino se refiere a esta manera griega y a esta manera judía de esa época de pensar, donde ellos tenían esa afinidad con Satanás. Entonces tenían la naturaleza de Satanás en sí mismos en cuanto a la conducta. No olviden cerrar los micrófonos, por favor. Esa naturaleza de ellos cuando reflejaban la conducta de Satanás, porque ser filio es venir de algo para producir algo. ¿Qué significa? Si yo vengo de Satanás, voy a actuar consecuente con las enseñanzas de Satanás. Es ser de la misma naturaleza, básicamente tener el mismo pensamiento. Entonces ese es el significado que ellos están entendiendo cuando él dice que él es hijo de Dios. Está hablando, y cuando él dice yo soy hijo de Elohim, cuando él dice yo soy hijo de Jehová, o si dice yo soy hijo de Adonai, está hablando de esa naturaleza, está hablando de esa línea de afinidad que él está recibiendo del Padre para transmitir a las demás personas. Recibo para transmitir. Cuando en Marcos 3:17 dice los hijos del trueno, refiriéndose a los hijos de Zebedeo, se refiere a eso mismo. Tenían la naturaleza del trueno. ¿Qué eran ellos? Temperamentales. Eran hombres que explotaban por cualquier cosa. Por lo tanto, cuando él dice yo soy el hijo de Dios, está diciendo básicamente que él es de la esencia divina, que es de la naturaleza divina. En Hebreos 1, en el verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, a eso se refiere ser hijo, resplandor de su gloria, significa que Dios se manifiesta a través del Hijo, que Dios se presenta a la humanidad a través del Hijo. Y dice justamente lo que acabo de explicar, pero de una manera más esencial, más puntual, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué está diciendo él cuando dice que es la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas? Está diciendo que Jesús es Dios, que es no solamente proviene de Dios para cumplir una misión, sino que es Dios en sí mismo, que es lo que Juan dice cuando dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, refiriéndose al Hijo. Entonces, cuando él dice el Hijo de Dios en esta forma de expresarlo en el Apocalipsis, lo que está diciendo es, yo soy Dios. En Hebreos continúa diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y aquí es donde nos vamos a conectar a lo que él le acaba de decir a la iglesia en Tiatira cuando dice que él es el Hijo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No solamente tiene la esencia, no solamente tiene la sustancia, no solamente es el Dios creador, no solamente es el resplandor, sino que también está sentado a la gloria del Padre, porque Él, el Padre y el Espíritu Santo son Elohim. Entonces eso es lo que está entendiendo justamente los griegos y están entendiendo los judíos que están recibiendo el libro del Apocalipsis o las revelaciones que está escribiendo nuestro hermano Juan. Apocalipsis 4 dice, después, en el verso 1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta abierta es Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Está hablando de que Él es la salvación. Y es lo que menciona en el capítulo 4 de Apocalipsis Juan. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, como de trompeta, trompeta es juicio. Y cuando dice que está hablando con él, está hablando de la autoridad del juicio que está recibiendo Juan. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Voy a hacer una pausa aquí para hablar de lo que es después de estas. Estamos diciendo que él escribe que después de esto miré o después de estas cosas. Estamos estudiando el capítulo 2 y 3, que es el carácter de las iglesias,
Lo pueden ver en el gráfico que está al frente, ustedes lo tienen en el archivo de la clase para consultarlo. Y estamos leyendo el capítulo 4 y 5. Cuando habla después de estas, en el capítulo 4 y 5, habla particularmente en la descripción que hizo de las iglesias en el capítulo 2 y 3. Por lo tanto, después de estas, es en el momento que la iglesia es arrebatada, es llevada con el Señor, y a partir de ese momento se dan eventos en los cielos. Los eventos en los cielos se describen en el capítulo 4 y 5, capítulo 19 y capítulo 20, 11 al 15. Así que regresamos a donde estamos. Dice, después de esto miré. ¿Después de qué? De lo que estamos estudiando de las 7 iglesias de Asia. Una vez que terminamos con eso y lleguemos al capítulo 4, él dice, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que a partir del capítulo 6, verso 1 de Apocalipsis, se empieza a describir el juicio de los sellos. Vienen 3 juicios sobre la tierra, que son los sellos, que son las trompetas y las copas de la ira. En el momento que la iglesia es llevada, es apartada, de que las vírgenes son llevadas con el novio, inicia ese proceso de juicio. Y es a lo que él dice, le voy a enseñar lo que va a pasar después de esto. ¿Quién es el que está hablando con autoridad? El Hijo. ¿Quién es el que está hablando con juicio? El Hijo. Eso es lo que quiero rescatar en este momento. Después, cuando lleguemos al capítulo 4, lo vamos a estudiar más a profundidad. En el capítulo 5 de Apocalipsis también vemos justamente la esencia, la sustancia, la autoridad del juez juzgando como Dios. Dice en el verso 1 de Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Aquí podemos ver cómo Juan nos enseña a nosotros a través del escrito que el único que puede hacer juicio, el único con la autoridad moral, con la autoridad divina de hacer juicio, es el Hijo. Es el que está sentado justamente en el trono, el que está a la derecha del Padre. Y ahí hace la pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Cuáles sellos? Los juicios que van a venir a partir del capítulo 6. Pero no había nadie con la autoridad moral de hacerlo. Solo uno podía hacerlo. En el verso 11, Juan dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A este es al que se está refiriendo él en la iglesia de Tiatira como el Hijo, al que tiene el poder, al que es digno, al que fue inmolado, al que tiene toda la sabiduría, toda la gloria, toda la alabanza, tiene la autoridad de juzgar y tiene la autoridad de ser testigo del juicio. De ese es el que está hablando cuando él dice que él es el Hijo, la misma sustancia, la misma esencia del Padre. Y menciona que en el trono y alrededor del trono estaban los seres vivientes. No voy a profundizar en los seres vivientes, pero sí quiero hacer una mención rápida que se hace en Ezequiel capítulo 1 cuando se habla de los seres vivientes. Dice en Ezequiel capítulo 1 verso 15, la misma visión que está teniendo Juan, nada más que Juan está en los cielos y Ezequiel estaba desde la tierra, estaba observando la visión desde la tierra, como quien se pone unos binoculares para ver lo que está pasando en los cielos. Ezequiel ve y dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólido, y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran rueda en medio de rueda. Déjeme explicar algo, mis hermanos. Cuando usted estudia Ezequiel, no lo conecta al Apocalipsis o al revés, y no se estudia desde las figuras
Cualquiera entonces empieza a pensar en monstruos como los dibujan o en cosas que la gente se asusta donde lo ve. Y lo que está describiendo aquí Ezequiel es la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? El Hijo. O sea, la obra terminada. Ya Él en los cielos sentado en el trono, como sustancia y como esencia, juzgando. Y los seres vivientes dice que tenían aspecto de ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Él lo que está viendo es 4 ruedas, donde una rueda está metida entre la otra rueda y en el centro hay un fuego. Lo que está viendo es un carruaje, básicamente, un carruaje de un rey. Y sobre el carruaje del rey, pues lógicamente va a ir el rey. Estas ruedas que él está viendo, rueda entre rueda, a la cual él le dice que tiene apariencia, no es que es, sino que es la apariencia de su obra, es rueda en medio de rueda. Una rueda representa al Padre y otra rueda representa al Hijo. Entonces, rueda entre rueda, lo que está hablando es justamente del Ejad, del Padre y el Hijo. Y en el fuego, en el centro hay un fuego que es el que va a llevar o va a guiar a las ruedas, a donde quiera que iba el fuego, se movían las ruedas, o sea, se movía el carruaje, a donde quiera que van. Está hablando de que ese carruaje que tiene esas 4 ruedas, rueda en medio de rueda, son dirigidas a través de ese fuego que sería el Espíritu Santo. ¿Cómo lo explicamos de una manera sencilla? Bueno, la obra de Cristo, lo que Dios hizo en la tierra, para que podamos conocer al Padre y para que podamos conocer al Hijo. O sea, ese carruaje en el cual se va a conocer como obra, la obra de Cristo, ese carruaje para moverse, nosotros no podemos entenderlo si no es a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús nos dijo a nosotros que nos dejaba al otro consolador para guiarnos a toda verdad. A eso se está refiriendo. O sea, para poder entender la gloria de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, y eso es lo que Ezequiel está viendo. Y las ruedas tienen ojos alrededor, ojos, todas las 2 ruedas. Ojos se refiere a escrutinio. Así que, lejos de imaginarnos ruedas o monstruos, tenemos que tratar de imaginar cómo es Dios en toda su dimensión, como todopoderoso, como omnisciente, como omnipresente, como inmutable, porque eso es lo que está viendo Ezequiel. Cuando andaban, dice el verso 17 de Ezequiel 1, cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. Eso habla de omnipresencia, porque está hablando que se dirigían a los 4 puntos cardinales. Entonces lo que está viendo él es la omnipresencia de esa rueda entre rueda. Padre e Hijo, omnipresentes. ¿Y por qué 4 ruedas? Porque cuando usted analiza el tabernáculo, los 4 cachitos que están en el altar del holocausto representan juicio. Ahí se amarraba el cordero o ahí se amarraba el animal de sacrificio, y entonces amarrado ahí era que se practicaba justamente la ofrenda de sacrificio para Dios. Amarrado de los 4 puntos, porque estos 4 puntos representan los 4 puntos cardinales sobre los cuales abarca todo el juicio de Dios, que es a toda la humanidad, a toda la creación. No importa dónde esté, de él nada se puede esconder. Y estas 4 ruedas, dice, sus aros estaban altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Que está hablando de escrutinio, de lo que el Señor Jesucristo va a poder ver o puede ver, y nos hace escrutinio a nosotros de lo que somos, tanto por fuera como por dentro. Eso es lo que significan los ojos que está viendo nuestro hermano Ezequiel en las 4 ruedas. No quiero quedarme aquí, ya eso lo habíamos enseñado de la gloria de Dios. Solamente quiero hablar un poco de Ezequiel para que veamos que lo que Ezequiel está viendo es lo que después Juan está viendo, que es la gloria de Dios. Algo que dice Ezequiel en el verso 27 del capítulo 1 es: y vi la apariencia como de bronce refulgente. Bronce representa el sufrimiento. En la Biblia eso es lo que representa, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento representa el sufrimiento. Y refulgente, bruñido, o sea, pulido, es el sufrimiento al máximo. Entonces él vio eso, dice, como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Qué es lo que está viendo? Está viendo la crucifixión, está viendo la pasión,
está viendo lo que le pasó al Señor en su espalda, en sus lomos, cómo fue azotado, todo eso es lo que él está viendo. Lo que está viendo es al Cordero inmolado, pero de otra manera, con otra figura. Y dice el verso 28, como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Porque lo que él asocia en lo que es la gloria de Dios es, no solamente está viendo la obra del sacrificio, no solo está viendo los atributos de Dios en el carruaje que se está moviendo, sino que también lo que está viendo es y conectándose a la promesa que se hizo a Noé cuando se le dijo que se le iba a dar un arco iris para que esto recordara que por la misericordia de Dios no iba a destruir la tierra nuevamente por agua como lo había hecho en la primera vez. Por eso es que conecta la gloria de Dios con la misericordia que ofreció el Señor delante de Noé. Esta fue, dice Ezequiel, la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Dejamos a Ezequiel de lado y regresamos justamente al Apocalipsis, porque eso es lo que está viendo Juan en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando él también ve los seres vivientes. Los explicaré un poco más detallado cuando lleguemos a esos capítulos y lo conectaremos con lo que acabo de leer y lo conectaremos con Daniel también. Pero eso es nada más para que podamos entender, para que podamos discernir lo que él está diciendo cuando él dice que es el Hijo. Cuando se le presenta a la iglesia de Tiatira y le dice que él es el Hijo de Dios. En el capítulo 5, en el verso 3 del mismo libro de Apocalipsis, dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué es lo que está diciendo él? Lo que él está diciendo: todo lo que está escrito de aquí para atrás en cuanto a las profecías en Isaías 53, en cuanto al siervo sufriente, en el libro de Levítico, cuando están todas las fiestas, todas las figuras del tabernáculo, todos los sacrificios, todo lo prometido de aquí para atrás, ese que está ahí, ese que estamos viendo, ese es el que es digno de desatar los sellos. O sea, es el digno de decir que se haga un juicio sobre la tierra, que se haga un juicio sobre las personas que han sido advertidas, tanto creyentes como no creyentes, porque los 3 juicios corresponden: el de los sellos al pueblo de Israel, al judaísmo, a los judíos. El juicio de las trompetas corresponde a los gentiles, a la gente que Dios suma, que no hace caso, aquellas 5 vírgenes que van a quedar a la expectativa de pasar por algo que si hubieran hecho lo correcto no tendrían que sufrir. Y el tercer juicio, que sería el de las copas de la ira, es el juicio sobre las naciones, todas aquellas naciones que nunca quisieron atender tampoco a la voz de Dios. Esos 3 juicios, él es digno de hacer eso. Déjeme explicar un poquito acerca de desatar los 7 sellos. Cuando lleguemos al capítulo 6 lo voy a graficar para que quede más claro. Pero cuando una persona hacía un testamento, entonces venía un rey o una persona acaudalada para hacer un testamento y llamaba a un testigo. Ese testigo veía lo que él escribía en el testamento, entonces ponía: bueno, vamos a dejarle el palacio a Eric, vamos a dejarle los plantíos y le vamos a dejar todas los negocios del rey, se los vamos a dejar a Laura, y así empieza a poner a quién le va a dejar cada cosa, ¿verdad? Y cuando el rey terminaba de declarar todo su testimonio en cuanto al testamento, o el hombre rico lo hacía, se hacía un rollo. Se tomaba un pergamino, se hacía un rollo, se le ponía un hilo, se amarraba y se le ponía un sello de cera. Ese sello de cera, mientras estaba caliente, se le ponía el anillo del rey y quedaba marcado. Y cuando el rey moría, o cuando moría el hombre rico, entonces sacaban el testamento
llamaban al testigo y solo el testigo podía abrir ese sello, lo agarraba, lo revisaba que no estuviera roto, que no tuviera absolutamente ninguna alteración. Y una vez decía, sí, yo doy testimonio de que esto no se ha abierto. Vamos a leer entonces la última voluntad del rey o la última voluntad del patrón. Y se rompía ese sello, se abría y se empezaba a leer el testamento. Bueno, eso es lo que está describiendo en capítulo 5 de Apocalipsis Juan. Está viendo un pergamino con el testamento, pero tiene 7 sellos. Estos 7 sellos los vamos a ir viendo cuando a partir del capítulo 6 se abren para desatar justamente los juicios que se establecieron ahí. Porque estos 7 sellos básicamente es que Dios dejó una ley para que se observara, para que se siguiera, no tanto para salvación, sino para conocer el carácter de Dios. Dentro de esa ley están las fiestas, dentro de esa ley están las figuras, dentro de esta ley está el carácter de Dios, lo que sí quiere y lo que no quiere. No porque esa ley nos salve, no porque el Antiguo Testamento nos salve, sino porque nos hablan de lo que al rey le gusta o de lo que al rey no le gustaba. Él deja eso como instrucción para ser seguida, y eso es lo que va a ser como la constitución política que va a abrirse para ver si se cumplió o cumplieron cada una de las iglesias con lo que Dios había determinado. Entonces cada sello que se abre es él el que es digno. Por eso Juan estaba preocupado, dice, no hay ninguno digno, no hay ninguno que pueda abrir esto, y se puso a llorar porque no había forma de obtener la herencia, no había forma de obtener la oferta que Jesús había hecho, porque nadie, ni siquiera Juan, ni siquiera ninguno de los que estaban ahí, mártires del Antiguo Testamento, ni siquiera los apóstoles que él pudo haber visto ahí, no había absolutamente nadie digno de abrir eso. El testigo fiel, que es Jesús, es el que toma ese pergamino que está en la mano derecha del que está sentado en el trono y viene y lo abre. Eso lo veremos más adelante. Por eso es que él dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Hace un rato hablamos de las 4 ruedas, ahora vamos a hablar de los seres vivientes. Los seres vivientes tampoco son monstruos. Los seres vivientes, uno tiene una cara de buey que representa al Padre, que representa a Dios. El otro tiene una cara de hombre que representa al Hijo. El otro tiene una cara de águila que representa al Espíritu Santo o representa la resurrección. Entonces, y el otro tiene una cara de cordero que representa el sacrificio en la cruz para interceder por nosotros. Entonces, estos seres vivientes, los cuales vamos a abordar, como le digo, más a profundidad cuando lleguemos a este capítulo donde ellos están presentándose, estos seres vivientes representan la obra de Cristo. Lo que representa la gloria de Dios es lo que está viendo Ezequiel, la gloria de Dios terminada, la gloria de Dios siendo guiada a través del Espíritu Santo. Y lo que está viendo Juan en el capítulo 3 del verso 6, cuando le está hablando a la iglesia de Tiatira, le está diciendo que lo que él está viendo es al Cordero inmolado, al que es el Hijo, al que es de la misma sustancia de Dios, que es el único que podía venir a morir para darnos a nosotros salvación. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, a Tiatira le dice en el verso 19, en el capítulo 2, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son mejor que las primeras. Ok, vamos a prestarle atención aquí a esto. Yo conozco, está hablando de escrutinio, acaba de decir que él es el Hijo de Dios, que él es el que puede, en esa frase, que él es el que puede discernirnos a nosotros, escudriñarnos, redarguirnos, vernos a nosotros desde lo profundo, no solo la parte de apariencia, sino también el interno de nuestros corazones. Y le está diciendo a esta iglesia en Tiatira, yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y paciencia. ¿Qué hacía Tiatira? Bueno, tenía amor, tenía fe, tenía servicio hacia la iglesia, tenía servicio hacia las personas. Recordemos que esta iglesia está antes de la Reforma y está terminando en el proceso, en el cual la iglesia romana en ese momento está recibiendo el embate de gente que no está de acuerdo con la forma comercial, con la forma política
en la cual se está desenvolviendo la iglesia, enriqueciéndose justamente del cuerpo de Cristo, entonces a esta iglesia le dice: conozco sus obras, conozco que tienen amor, porque dentro de la iglesia completa hay gente que tiene amor y hay gente que se aprovecha de ella. Cuando estoy hablando de gente que se aprovecha de ella, fue lo que mencionamos como la cizaña, como las personas que enseñan mal por obtener beneficios económicos, por obtener beneficios de poder. A esta iglesia le está diciendo: yo conozco su amor y fe, conozco su servicio y su paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué las obras postreras son mejor que las primeras? Bueno, porque ahora la iglesia está queriendo regresar al camino de la primera iglesia, o de la primera parte de la iglesia, que era Éfeso, que era la iglesia apostólica. Quiere volver al camino, quiere volver a las enseñanzas de Cristo. Entonces él está reconociéndole el esfuerzo de esa lucha que hay. Cuando ya llega el siglo XV, cuando se levanta lo que ya es la cúspide o el clímax de la Reforma, ya ha pasado 500 años, porque todo esto comenzó en el año 1093 aproximadamente, cuando empezaron a levantarse hombres que decían: no estamos de acuerdo con la forma en que se está enseñando, con la forma en que se está comportando la iglesia, hablando de la iglesia romana, esta iglesia sincretizada. Del año 1096 al siglo XV, al 1500, es que se viene desarrollando la iglesia de Tiatira, porque eso no fue de la noche a la mañana. Cuando se menciona a Martín Lutero, que ya lo mencionamos en una de las clases, que se le da tanto reconocimiento, sí, está bien. Él escribió la Biblia del latín al alemán, y después del alemán se escribió a otros idiomas, llegó hasta nosotros, pero no como para ponerlo en la posición que se pone, y ya lo estudiamos eso de parte de él, sino reconocer que Dios permitió y Dios usó a esta persona para que hoy usted y yo tengamos una Biblia. Pero del año 1093 al siglo XV, al año 1500 y 1500 pasados, muchos hombres empezaron a separarse de esa enseñanza corrupta, empezaron a tratar de volver al camino, y a ese es a los que él está reconociendo que conoce las obras: amor, fe, servicio y paciencia. Y dice que lo postrero va a ser mejor que lo primero. ¿Por qué lo postrero va a ser mejor que lo primero? Bueno, porque va a venir una iglesia como la iglesia fraterna, que estamos hablando de Filadelfia. Es una iglesia que ya es donde está el evangelismo en todo el mundo, donde se le está enseñando a toda la gente que no se necesita de ser príncipes de la iglesia, sino que lo único que se necesita es creer en ese cordero inmolado que vino a salvar a la iglesia. Y eso es lo que la gente empieza a aprender una vez que leen la Biblia, que pueden leer la Biblia y no necesitan de ningún sacerdote que se la lea, ni a nadie que interceda entre ellos y Dios, porque para eso está la Biblia y para eso está el Espíritu Santo. No estoy hablando que no se necesiten maestros, estoy hablando de que no se necesita para poder hablar con Dios de una persona más que de Jesucristo. No necesitamos de ningún otro ser humano para acercarnos a Cristo. De ahí que mucha gente llega y le dice a los pastores: ore por mí porque usted está más cerca de Dios. No, nadie está más cerca de Dios, ni yo ni usted. Cuando a mí me dicen ore por mí, yo le digo: yo oro con usted. Oremos juntos, pero yo no puedo orar por una persona si esa persona no ora por sí mismo. ¿Por qué? Porque la necesidad del cambio tiene que venir del individuo, no de afuera. Evangelios o evangelio es de adentro hacia afuera. Así que las obras postreras van a ser mejor que las primeras, debido a lo que la iglesia ha venido pasando. Desde lo que es Éfeso, que era la deseada, aquella iglesia apostólica; Esmirna, que experimentó esa persecución antes de que viniera la paz con Pérgamo, que fue la que se sincretizó con los con los perseguidores. O sea, la mayor persecución que se dio fue desde los tiempos de Diocleciano, desde los tiempos de Trajano, se dio hasta Constantino. Eso fue el mayor tiempo de persecución, hasta llegar al momento en que en Tiatira se empieza a tener conocimiento de la necesidad de acercarse a la Biblia por medio del Espíritu Santo y no por medio de otros seres humanos. Bueno, esto va a dar como resultado que Pérgamo recibe en Tiatira, o mejor dicho en Sardis, que es la que vamos a estudiar la otra semana, recibe en Sardis Pérgamo carta de repudio.
La carta de repudio es a las personas que se casaban con otras habiendo fornicado y no diciendo que habían fornicado. Entonces se le podía dar carta de repudio y decirle, váyase, no la quiero, para que no la mataran. A ver si me explico un poco mejor. Si una mujer había tenido relaciones con otro hombre, básicamente esto no abarcaba al hombre, abarcaba a la mujer. No porque Dios no castiga al hombre, sino porque el hombre había torcido la enseñanza y solamente le aplicaba la ley a la mujer. Entonces, si una mujer había tenido relaciones con otro hombre y se casaba con un hombre sin decirle, y él se daba cuenta que ella había estado con otro antes, que había perdido la virginidad con otro antes, le podía dar una carta de repudio. No una carta de adulterio. Una carta de repudio porque no estaba con otro hombre cuando se casó, pero no le comunicó lo que había pasado. En el caso del adulterio, si la mujer se casaba virgen y tenía relaciones con otro hombre, entonces el castigo era muerte por medio de la lapidación. Cuando Jesús habla de adulterio y de repudio, o de adulterio y fornicación, son dos cosas diferentes. En Mateo capítulo 19, en el verso 1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y las sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Repudiar no está hablando de darle una carta para divorciarse. El Señor está claro que el divorcio no está establecido en la mente de Cristo. Está hablando que si esta mujer engañó al hombre, que si se le puede repudiar por cualquier cosa, por cualquier causa. Entonces Jesús responde en el verso 4, Mateo 19. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está refiriéndose a la creación del hombre, a la creación de la mujer cuando se unen como el primer matrimonio. Por eso dice en el verso 6, así no serán ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahí menciona lo que Malaquías dice, que Dios aborrece el divorcio. Entonces dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces le dicen a él, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Son dos cosas diferentes. Carta de divorcio y repudiarla. Carta de divorcio es, yo me puedo separar de esta mujer porque me engañó, porque no era virgen. Estoy hablando en el contexto en el cual están preguntando ellos. Entonces Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón, de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Lo que le está diciendo es, si usted no la puede perdonar es porque tiene un corazón duro. Y si usted no la puede perdonar porque no está en su corazón esa capacidad, entonces antes de que a la mujer la vayan a matar, antes de que a la mujer la vayan a apedrear, entonces Moisés le permitió que diera esa carta de repudio, es explicando que esta mujer no era virgen cuando se casó, no que había adulterado, porque ya para el adulterio se estaba establecida una ley que era muerte por lapidación. Pero yo les digo, dice verso 9, Mateo 19, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, fornicación recuerde es relaciones sexuales antes del matrimonio, creo que ya lo expliqué bastante claro, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué adultera? Bueno, porque resulta que ya se le dio una carta y ya se sabe que ella engañó a y no debería de casarse con nadie más porque ya ella tuvo relaciones con otra persona. Esto es importante reconocerlo porque justamente nos va a hablar de la relación de nosotros con Cristo dentro de todo el proceso de las iglesias. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En Pérgamo, lo que la iglesia hizo cuando se une, cuando se casa con el sistema romano, con el sistema pagano, y se sincretiza la adoración de otros dioses con la adoración que se supone debía dársele al Señor, entonces lo que se está haciendo es uniéndose cuando ya se había unido a otro hombre, en este caso a Dios, que había llamado al pueblo para que fuera su esposa, para que fuera su novia. Entonces lo que hace, se le puede dar carta de repudio. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que llegue al arrepentimiento
y que no haya dureza del corazón, sino que haya perdón y pueda unirse de nuevo. Y ahorita voy a explicar eso un poco más. Y le dijeron sus discípulos, recuerde y preste atención a eso, no le están reclamando los incrédulos, no le están reclamando los romanos, no le están reclamando los gentiles, le están reclamando los discípulos de él. Esa iglesia primera, la Éfeso, o lo que correspondía a la deseada. Ellos le dijeron, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes les es dado. Voy a explicar algo antes de continuar con el estudio de la iglesia de Tiatira. Lo que está pasando aquí para entenderlo un poco más desde el contexto y el concepto espiritual. Porque cuando el Señor viene y les está diciendo a ellos que debió de haber existido perdón y de arrepentimiento tanto del uno del otro para que no lleguen a la separación, que eso es lo que Él busca, que no haya separación, que se mantengan casados. Y repito, está hablando en caso de fornicación, en caso de que la mujer haya tenido relaciones con otro hombre antes de unirse a este matrimonio que no era virgen. Entonces, lo que está diciéndole Él a ellos es que no se puede unir la iglesia con Él hasta tanto no resuelva este problema que está en fornicación, o sea, que está con otro hombre, en este caso las malas enseñanzas, las malas doctrinas. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo explicamos esto? La forma de explicarlo es esta. Cuando Dios está en el Edén con Adán y Eva, esa es su esposa, o sea, esa es su pareja, la pareja de Dios, Adán y Eva. Adán y Eva como tal, como la humanidad, como el ejad que Dios tiene para poder que ellos administren la tierra, para que le enseñen a la tierra, para que sojuzguen la tierra, ese es el matrimonio. Cuando Satanás viene e introduce su enseñanza, en ese momento fornica, en ese momento viene y adultera la relación que hay con Dios. Entonces Dios le da carta de repudio al hombre para que se vaya. Cuando hablo del hombre, hablo de hombre y mujer. Le da carta de repudio para que se vaya. Se vaya de la casa, se vaya de donde está él en matrimonio con Adán y Eva, se separe y se aleje. En ese momento, ella no puede regresar. Cuando digo ella, estoy hablando del hombre y la mujer, estoy hablando de la humanidad. No pueden regresar a él porque ya está en una situación de contaminación, ha fornicado. O sea, antes de casarse literalmente, que es lo que vamos a hacer nosotros en las bodas del Cordero, fornicó con otro. ¿Con quién fornicó? Fornicó con la enseñanza de Satanás. Entonces eso se da una separación y se expulsa. Para que nosotros, o en ese caso la humanidad, Adán y Eva, se puedan incorporar de nuevo al Señor, tiene que haber arrepentimiento, pero el hombre no se quiere arrepentir. El hombre no quiere dejar la conducta que tiene. Por eso en el capítulo 6 del libro de Génesis dice que el hombre siempre está de continuo al mal y el hombre continúa siempre alejándose cada vez más y más de Dios. Entonces Dios lo que hace con esa repudiada que anda en el mundo, estoy hablando de la humanidad, esa repudiada que anda en el mundo, lo que hace es que Él viene y nace, porque no puede unirse a esta porque está en adulterio, está en fornicación con la enseñanza del enemigo, con la enseñanza a lo cual Él le llama la silla de Satanás, y ahí no puede unirse. Entonces viene Él como el Hijo, nace y se presenta a ofrecerle matrimonio a esa mujer, pero no puede casarse con ella porque la ley es clara, la enseñanza es clara, que es hasta que la muerte los separe. Eso fue lo que Adán, por inspiración del Espíritu Santo, había explicado. No puede hacerlo hasta que muera. Tiene que morir para que se pueda casar esta adúltera, esta fornicaria, de nuevo con Dios. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. En ese momento, cuando muere, ya no está sujeto a la ley de estar ligado a esta mujer, sino que está ya al resucitar, morir y resucitar, se rompe esa línea de mandamiento y él puede casarse de nuevo. O sea, ahora sí puede invitar a las bodas del Cordero, puede casarse. En ese momento que él está ya disponible a casarse, no lo puede hacer con esta. Y no lo puede hacer con esta porque esta continúa todavía fornicando, todavía continúa en las prácticas malas de doctrina,
continúa recibiendo malas enseñanzas. Entonces el Señor lo que hace a través del Espíritu Santo es que hace que ésta muera y resucite. Estoy hablando de la iglesia, pero no solo como grupo, sino como individuo, cuando viene y nos redime, nos cambia la naturaleza y nosotros morimos y resucitamos. Él está como un novio que está autorizado para casarse, y entonces en el momento que morimos nosotros, nos bautizamos y resucitamos. El bautismo es una señal de muerte y resurrección. Entonces estamos nosotros limpios para poder casarnos con el novio, con Jesús, la iglesia como tal. Eso es lo que él está hablando aquí. Cuando dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. Porque él no está hablando tanto de matrimonio entre las personas, él no está hablando tanto del repudio, de adulterio entre las personas, sino de su relación con la iglesia. Por eso para Dios le es muy abominable, le es aborrecible el divorcio, porque representa justamente lo que el hombre hizo con él, de apartarse, de separarse, para irse en pos de las enseñanzas malas. Por eso él le dice a ellos muy claro, esto no es capaz de recibirlo todo, solo un grupo es capaz de recibirlo. Eso se lo dijo también a los fariseos cuando le dice, ustedes no son capaces de entenderme a mí porque ustedes no son mis ovejas. O sea, necesita la conversión del Espíritu Santo para entender justamente la enseñanza. De ahí que el libro del Apocalipsis, mis hermanos y mis hermanas, es difícil de entender si no es a través del Espíritu Santo, si no es a través de las figuras, si no es a través de tomar el material que Dios nos dio para que nosotros no tengamos un corazón duro y lleguemos delante de Dios y le digamos, me arrepiento, Señor, he aprendido mal, he aceptado esa enseñanza y quiero volver, como lo quiso Él desde el principio, volver a la palabra de Dios, volver a la senda. ¿Qué es lo capaz de entender? ¿Cómo podemos explicar esto que acabo de decir de lo que es la mala enseñanza, la mala doctrina, la enseñanza de Satanás, todo esto, cómo lo explicamos nosotros? Bueno, nosotros no tenemos capacidad de explicarlo, Jesús no lo va a explicar. Capítulo 2 de Apocalipsis, continuamos con Tiatira en el verso 20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. No está hablando de una mujer como tal, está hablando de una conducta que se ve reflejada en aquella mujer manipuladora que aparece en el libro de los Reyes, donde ella viene y hace todo lo necesario para tomar las cosas por la fuerza, para matar a Nadab, para poder adquirir para adquirir la viña de Nabot por la fuerza, para mandar a buscar a Elías para matarlo. Esa es la forma de pensamiento ante Dios que él está reflejando aquí, que a toda costa ella quería hacerse de lo que le correspondía a Nabot, o lo que le corresponde básicamente a Jesucristo, que es la figura que está en Nabot. O sea, vamos a quitarle a Jesús lo que es de él para que sea mío. Vamos a quitarle a Jesús, a quien es el Cordero, a quien es el digno de desatar los sellos, al único que puede y tiene la autoridad moral de hacerlo. Vamos a quitarle a toda costa. ¿Y cómo se hace? A través de la enseñanza. Entonces le dice a la iglesia de Tiatira, que está en ese proceso, escuche por favor, está en ese proceso entre el momento que se sincretizó a donde viene el tiempo de la reforma, donde la gente, los creyentes van a poder estudiar correctamente la palabra, porque ahí está la enseñanza que nos hace a nosotros a conocer al Padre y a conocer al Hijo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Que se dice profetiza es porque no lo es. O sea, ese montón de gente que andan diciendo que son profetas, que profetizan, que enseñan en nombre de Dios, y no lo son, se autodicen eso. ¿Para qué? Para enseñar. Entonces esa que se dice profetiza, enseña y seduce a los siervos a fornicar. ¿Qué es a fornicar? A tener relaciones íntimas antes de casarse con el esposo, con el novio que viene. Si Jesús es el novio que viene por su esposa y ya dejó una enseñanza que es guiada a través del Espíritu Santo, si ya dejó una enseñanza que es para que nosotros lo esperemos como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, si dejó una enseñanza para ser hallados sin mancha y arruga, entonces esta mujer profetiza, o ese montón de pseudo profetas que andan por ahí enseñando lo incorrecto, porque no enseñan lo que Jesús dejó, sino lo que quiere para su propio placer,
lo hace a través de la seducción. ¿A quiénes? A mis siervos. No está hablando que a todo el mundo, a mis siervos. A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La figura de Jezabel, por favor, no lo vean como una persona, como no vean a los nicolaitas como una persona, no vean a la figura de Coré como una persona, ni a la figura de Balán como una persona, sino como una conducta. Eso es lo que tenemos que observar. Que a pesar de todo lo bueno que Jesús está viendo en la iglesia de Tiatira, tiene problemas significativos. Por eso Él les dice, pero... O sea, lo que les está diciendo, a pesar de que ustedes tienen cosas buenas, a pesar de que se quieren separar de esa mala enseñanza, a pesar de que ustedes quieren realmente conocerme a mí, pero tienen cosas que no están bien. Hay cosas que tienen que corregir. O sea, el centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira se ve reflejado en la figura de una mujer Jezabel. Esta Jezabel, como les digo, no es literal, es solo un título que ustedes van a leer en Primera de Reyes en el capítulo 16 o en Segunda de Reyes en el capítulo 9. ¿Qué era lo que Jezabel hacía? O sea, ¿cuál es la figura que él está reclamando ahí? Que no era profetisa o no era profeta. Ella llegaba y mandaba a los profetas hablando en nombre de Dios, y ni ella ni los profetas realmente hablaban en nombre de Dios. Quien hablaba en nombre de Dios era Elías, y era el que estaba siendo perseguido por ella. En Mateo, en el capítulo 24, en el verso 11, nuestro Señor Jesús nos advierte de eso. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Creo que el Señor es claro en decirnos falsos profetas, o sea, gente que va a decir que viene en representación de Dios, profetizando en nombre de Dios. Y cuando estas personas, o sea, empiezan a enseñar con el adulterio, con la enseñanza incorrecta, entonces es la llamada de atención que está haciendo Dios a la iglesia en Tiatira. O sea, si tiene cosas buenas, usted quiere hacer lo correcto, pero siguen sosteniendo ciertas enseñanzas, y vamos a ver que no se siguen sosteniendo ahí, sino se siguen sosteniendo después de la Reforma todavía. Se siguen sosteniendo todavía hasta la fecha con las iglesias evangélicas. Hay una conexión a la iglesia sincretizada de Pérgamo que se mantiene aún hasta el día de hoy. Ahora, lo importante es que estas palabras que el Señor está diciendo son presentadas para el final de los tiempos, justamente lo que estamos viviendo ahora. La figura de Jezabel principalmente está hablando de una influencia inmoral de la conducta, básicamente, no una cuestión más sexual, sino una cuestión de conducta. O sea, que hacía que las demás personas pecaran. Jezabel condujo a la inmoralidad y a la idolatría a través de la seducción, y Tiatira lo estaba tolerando. ¿Cómo lo toleraba Tiatira? ¿Cómo era que Tiatira estaba tolerando aún ese sincretismo religioso a la fecha? Bueno, mis hermanos, cuando ya va a venir la Reforma, y aún después de la Reforma, después de esa separación del sincretismo religioso, muchas conductas se siguen tolerando de aquel tiempo en que Pérgamo se unió, o mejor dicho, el cristianismo se unió al romanismo hasta la fecha de hoy. Entonces, podemos ver la referencia en el capítulo 24, cuando él le llama a estas enseñanzas, a esta tolerancia, como las profundidades de Satanás. Y la profundidad de Satanás se refiere más que todo al alcance antibíblico que inició desde los tiempos de Pérgamo, que ya lo venimos estudiando. Voy a tomar algunos datos, entre muchos, no voy a tomarlo todo, sino pequeños detalles como para venir nosotros viendo que la iglesia de la Reforma se separó, de ahí salieron los protestantes, y de los protestantes después se separan lo que son los evangélicos, lo veremos más adelante, y todas estas iglesias nacen del sincretismo que se dio en el siglo III. Por ejemplo, los católicos reclaman ser autoridad apostólica, estoy hablando de los que iniciaron desde el siglo III, y los protestantes reclaman también ser los dueños de la verdad. O sea, el catolicismo cree que es el dueño de la verdad, y el protestantismo cree que es el dueño de la verdad, y ni uno ni el otro, porque solo hay uno que es el dueño de la verdad. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el dueño de la verdad? Es sencillo decirlo: el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Les hablará de mí y les recordará lo que les he enseñado. ¿Quién es el único que tiene la verdad?
Jesucristo. ¿Quién es el único que puede guiarnos a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está la verdad? En la Biblia. Pero ¿qué está pasando cuando el catolicismo romano se levantó y dijo: nosotros somos dueños de la verdad, somos los únicos intérpretes? Entonces, en ese momento, allá cuando veamos a Sardis, vamos a ver cómo se separa un grupo de personas y dice: no, nosotros también podemos interpretar la Biblia, la vamos a poner en nuestro idioma y nosotros podemos leerle a los demás y podemos leer en conjunto para que juntos aprendamos, a través del Espíritu Santo seamos guiados. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí está correcto. Pero resulta que también dentro de los protestantes se levantaron sacerdotes, prácticamente obispos, papas, que ya la iglesia, los hermanos que se sientan al frente, no son las personas que tienen la capacidad del Espíritu Santo para poder comunicar el mensaje de Dios, sino solamente unos pseudoapóstoles, algunas personas que se dan a sí mismos el ser dueños de esa verdad. Entonces el catolicismo pone una autoridad suprema, pero el protestantismo hace exactamente lo mismo. Recuerde que solo estoy puntualizando algunas cosas como para tener una idea de cómo la conexión se sigue manteniendo con la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es lo que le está reclamando él a Tiatira cuando le dice que toleras la enseñanza? En realidad no toda la iglesia toleraba la enseñanza, solo parte de la iglesia. También el catolicismo basa su autoridad suprema, o sea, la autoridad en un hombre, en un solo hombre, como infalible. ¿Y el protestante qué hace? Hace lo mismo en su orden jerárquico. O sea, si es el pastor el que dice las cosas, él es infalible. Si es el pseudoapóstol el que dice las cosas, él es infalible. Y eso no es lo que dice Pablo. Pablo nos manda a escudriñar las escrituras, nos dice que los habitantes de Berea, cuando él se iba, venían y comparaban a ver si lo que él estaba diciendo era lo correcto. ¿Qué es lo que hace cuando la enseñanza se distorsiona, se adultera? Va a tener un resultado sumamente negativo, que lo vamos a ver al final en un videíto que armé de varios videitos. Pero el catolicismo también usa artículos, estrategias para mantener a sus feligreses contentos, conectados a la organización. El protestante también utiliza aceites, amuletos, fiestas, el día del pollo, el día del ángel, estrategias humanas para atraer a los creyentes. No hay diferencia. El catolicismo viene y utiliza las procesiones. El evangélico no utiliza tal vez las procesiones, pero utiliza otras cosas para poder traer a la gente con estrategias carnales y no con lo que tiene que traerlo, que es con la palabra. Eso es adulterar la palabra también. Así que, mis hermanos y mis hermanas, no hay diferencia entre los unos y los otros. Básicamente es el reclamo que se le está haciendo a Tiatira. El catolicismo, ejemplo, centra la salvación en las obras, mientras que el protestante basa la salvación en las obras como testimonio de santidad. O sea, si usted se conduce bien, usted es salvo. Si usted no se conduce bien, usted no es salvo. Bueno, cuando él está hablando, le Tiatira básicamente acerca de todos esos detalles, también enseña, o le puedo decir a usted que podemos rescatar que el católico usa el bautismo para niños como figura de inclusión en la iglesia, dándole a los hombres la decisión de la salvación y de la pertenencia dentro de la iglesia. El protestante hace exactamente lo mismo. Declaran una oración de salvación donde le dice a Dios que entre en su corazón, cuando eso se ha dado en los últimos 100 años. Eso no existió en las iglesias durante 2000 años. Entonces, ¿cómo se salvaba la gente antes? Pues se salvaba como se salvan ahora y como se salvan siempre. Siempre el Espíritu Santo, dijo el Señor, le dijo a Nicodemo, es como el viento que no sabemos de dónde viene ni sabemos a dónde va. O sea, viene y nos salva, y entonces una vez que nos salva, nosotros nos damos cuenta y decimos, wow, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que está en mi corazón? ¿Por qué ahora resulta que siento ese arrepentimiento, ese dolor que no tenía antes? Bueno, porque el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros. Pero ¿por qué no entendemos esa obra? Porque no entendemos las fiestas. En las fiestas, y lo voy a decir de una manera rápida, porque en los próximos meses, cada semana, voy a ir enseñando una de las fiestas y explicando lo que les voy a decir ahora de una manera muy rápida. En las fiestas que inician con 3 fiestas mayores, que corresponden a 7 fiestas en total, estas están descritas dentro del libro de Levítico. Ahí nos presenta el plan de salvación. Mientras que hay 2 fiestas menores
que se conocen fiestas menores porque no están en Levítico, pero las practican justamente los judíos. De hecho, nuestro Señor Jesús, una fiesta como el Hanukkah o la dedicación, vemos en Juan, en el capítulo 10, versos 22 al 24, a Jesús entre las personas cuando están dentro de la fiesta de la dedicación, que es una fiesta que representa la liberación del templo cuando los macabeos se rebelan contra los griegos por un sacrificio que se hace en el día de la celebración al dios Júpiter, que era un 24 de diciembre, amanecer 25, donde un cerdo es sacrificado y derramada la sangre en el altar, en una fiesta a destiempo, que ellos vienen y la presentan como si fuera del Dios de ellos o como el Dios de ellos, pero en el altar de Cristo, o sea, irrumpiendo en el altar que le corresponde a Cristo. Entonces los macabeos se levantan en guerra, una guerra que duró más de 30 años para liberar a Israel. Eso se celebra en la fiesta de la Hanukkah, que se conoce como la fiesta de las luces. ¿Por qué se conoce como la fiesta de las luces? Porque resulta que en las primeras 2 semanas de diciembre es cuando María recibe del Espíritu Santo la semilla para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encuentra en Mateo 1:18. Entonces eso sí representa la luz que vino al mundo cuando irrumpió en el vientre de María para venir después a salvarnos a nosotros en la cruz. Esta es la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Purim lo que representa es a un Dios que no aparece en el libro de Esther por ningún lado, no se menciona por ningún lado, pero hay una obra salvífica que se está planeando, hay una obra salvífica que se está haciendo para el pueblo. Cuando el pueblo viene y recibe las cartas de parte de Mardoqueo para que sean liberados, porque el príncipe, al final de cuentas, el rey, mejor dicho, Asuero, permite que se defiendan. Pueden verlo en la próxima prédica dentro de 15 días, cuando la suba al canal, que se llama el ayuno de Esther. Ya puse una parte y dentro de 15 días pongo otra. Escuchen los dos mensajes. Esto nos ayuda a nosotros a ver que aún sin Dios escucharse, aún sin Dios estar de nombre presente, Él siempre estaba presente. Este Purim que está acá, aunque son 2 fiestas menores, nos hablan a nosotros justamente del principio y del fin. En el principio, el Señor, antes de que se dé el Pesaj, o sea, antes de que se dé la Pascua, antes de que nos demos cuenta de su sacrificio, ya Él viene trabajando en nuestros corazones. Hasta que llega el momento en que el Señor viene y a través del Espíritu Santo, entonces viene y nos redime y nosotros nos levantamos como nueva criatura, no porque digamos una oración como lo hace las personas en los últimos 100 años, Señor, entra en mi corazón. No es así como funciona, porque es Dios quien nos salva. Y cuando usted dice, Señor, entra en mi corazón, si realmente ha sido redimido por Cristo, es porque ya hubo una obra como lo que pasa en el libro de Esther en el corazón. Y cuando nos damos cuenta es que vemos el altar al frente, el altar del sacrificio, y decimos, este es Jesús. Es lo que está pasando hoy con nosotros. Vemos el Apocalipsis y ya no vemos monstruos, ya no vemos cosas feas, sino que vemos esperanza, amor, compasión, misericordia. Es lo que vemos en este libro. Ya no vemos con vendas. Ahora vemos de una manera hermosa, esperanzadora, llena de misericordia, con un deseo más bien de aprender cada vez más de este libro en lugar de asustarnos y salir huyendo. Pero eso se da primero durante el tiempo del Purim. Estoy hablando de manera simbólica, cuando el pueblo es rescatado sin siquiera mencionar a Dios. Y después entran las 3 fiestas que ya son práctica para nosotros o conocemos, que es la Pascua, que estaremos dentro de un mes celebrando, el Pesaj, que es la salida del pueblo de Egipto. Después, dentro de esa Pascua, hay 3 fiestas que son los panes sin levadura, que es sacar el pecado de nuestra vida, para que entonces demos los primeros frutos, que son los frutos de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Eso se celebra durante el mes de Nisan, para efectos nuestros durante el mes de abril, marzo, abril. A nosotros nos toca celebrar, en este caso, alrededor del 8 de abril. Después de que se celebran estas fiestas, 50 días después, entonces se celebra la fiesta del Shavuot, que sería la del Pentecostés, que es cuando se entrega la ley en el Sinaí para efectos de nosotros, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia e inicia la iglesia en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Lo estudiaremos cuando llegue a cada una de estas fiestas para explicarlas.
estas dos o estas 4 fiestas, pan sin levadura, Pesach, primeros frutos y Shevaot, ya todo esto se cumplió. Pero el Apocalipsis nos está hablando a nosotros a partir del capítulo 4 del libro del libro de Revelaciones, nos habla de lo que va a ser el Yom Teruah, el Yom Kippur y el Sukkot, que son las fiestas de las trompetas o las fiestas de juicio. Esto que está aquí, que estamos viendo nosotros no lo podríamos entender, ni podríamos entender absolutamente nada de lo que significan las fiestas menores o mayores si Dios no nos los quisiera revelar. Si usted lo está entendiendo a grandes rasgos, porque lo estoy tirando de una manera muy rápida, cuando estemos en la iglesia, cuando tome una semana para cada fiesta y explique cada una por separado, van a ver la riqueza que ustedes van a tener, máxime si tienen presente estas enseñanzas que estamos recibiendo del libro de Revelaciones. Bueno, el Señor viene y le dice a la iglesia de Tiatira que quieren que den una buena enseñanza, que quieren que reciban una buena enseñanza, que se alejen de las personas que están manteniendo, no todas por dicha, que se alejen de las personas que están manteniendo la mala enseñanza. Y dice, a estas personas les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Es lo que le está diciendo él a Tiatira en el capítulo 2, verso 21 del libro del Apocalipsis. ¿De qué no quieren arrepentirse? Bueno, de lo que acabamos de mencionar, que la mujer Jezabel se dice profetiza, número 1, dice que es profeta cuando no lo es, enseña lo que no tiene que enseñar, seduce, seducir es inducir con el propósito de que la persona tome un comportamiento o actitud por medio de halagos, ofertas o engaños, que es lo que podemos estar viendo nosotros en la actualidad dentro de todo el sistema evangélico que se está dando, ese lenguaje evangélico, donde solo se ofrece prosperidad, se ofrece que usted nunca se va a enfermar, se ofrece que siempre va a estar bien. Eso es seducir por medio de halagos, de ofertas, de engaños, de decirle que usted va a tener esto, usted es muy hermosa, usted es muy inteligente, usted tiene toda la capacidad, usted está por encima hasta de los ángeles. O sea, lo que trata es de levantar el ego de la persona. Entonces hay una sentencia por eso. Y la sentencia que da justamente es lo que empieza a decir en el verso 22 del capítulo 2. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué? Porque esta iglesia nos está comprendiendo el tiempo del 538 a 1517, o sea, del año 300 al 517. Todo ese proceso que se va dando de Pérgamo y Esmirna para después introducirse a la iglesia de Tiatira. Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo se va desarrollando una enseñanza corrupta que la iglesia de todos los tiempos, hablemos de la iglesia, en el paso de todas estas épocas, está adoptando y le está diciendo arrepiéntanse, pero no se quieren arrepentir. Entonces él dice que los arrojo en cama. Cuando usted arroja a una persona en cama es porque está enferma, es para poderle dar tratamiento, para poderle dar medicamentos. Bueno, eso es lo que sucede cuando la iglesia se separa durante la reforma, entra en un proceso de persecución del sistema romano persiguiendo a los protestantes que se han separado. No estoy hablando de los evangélicos porque todavía no han nacido la iglesia evangélica, de los protestantes. Estamos hablando de aquellos que se van a la iglesia ortodoxa o de aquellos también que se van a las iglesias que protestan contra el catolicismo, pero que realmente no quieran dejar de ser católicos. Lo que quieren ser solamente es no irse a través del comercio, a través de las indulgencias, a través de ese sistema político, sino que quieren adorar al Señor. A eso es a quien les está llamando la atención. Y le dice a los otros, arrepiéntanse, y si no los voy a arrojar en cama. Esa es la preparación para la reforma, es arrojarlos en cama. Después vendrán guerras como la contrarreforma para establecer un sistema de batalla buscando quién de lo que es el cristianismo político, quién va a ganar la guerra. Pues si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán, todas las iglesias es el proceso que está hablando él en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Todas las iglesias sabrán, las de antes, las de ayer, las de hoy y las de mañana. Nosotros igual, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, está hermoso esto que dice en el capítulo 2, verso 24, y en cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿A qué le llama él las profundidades de Satanás? Está hablando de un remanente que se mantiene en la iglesia de todos los tiempos, de las enseñanzas de todos los tiempos, un grupo de personas que quiere aprender lo correcto, que quiere aprender bien. ¿Cómo yo sé eso? Porque las profundidades de Satanás es lo contrario a las profundidades de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 verso 10 dice, repito, en 1 Corintios capítulo 2 verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo profundo de Dios? Las enseñanzas de Dios, la doctrina de Dios. Y cuando habla de las profundidades de Satanás, pues es lo contrario a la profundidad de Dios. O sea, el alcance de la enseñanza de Dios, eso es la profundidad de la enseñanza del Señor. Mientras que el alcance de Satanás es la enseñanza que se ha establecido en el paso del tiempo, que al día de hoy la gente la sigue recibiendo, la sigue abrazando, la sigue adoptando. ¿Qué es lo que siguen recibiendo, abrazando y adoptando? La enseñanza adulterada. El Señor, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, a través de nuestro hermano Pablo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que mi hermano y mi hermana, si usted está entendiendo hoy lo que estoy explicando, si está entendiendo cada uno de los llamados que el Señor está haciendo, es porque el Espíritu Santo se lo está explicando, porque no puede haber discernimiento desde la parte humana, desde la parte natural, porque dice el verso 15, que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Incluso aunque se esté incorporando hasta ahora a la clase, o incluso aunque tenga poco tiempo de estar dentro del grupo de formación de formadores, ¿sabe por qué lo está entendiendo? Porque la mente de Cristo está en nosotros y la mente de Cristo es a través del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la profundidad de Satanás? Es tener la mente de Satanás. El Señor le dijo a los escribas y fariseos en el capítulo 23 de Mateo, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo él a la gente? ¿Sabe qué es lo que el Señor está diciendo? Ni aprenden ustedes porque no quieren entrar, pero resulta que los nuevos que quieren ser enseñados, ¿qué es lo que reciben? Reciben mala enseñanza y terminan siendo extraviados. Por eso el Señor le llama la atención justamente a los de Tiatira cuando le dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, capítulo 2, verso 24 de Apocalipsis, y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, no les voy a dar más de lo que les estoy pidiendo porque se están esforzando por salir adelante. Lo importante es que no reciban esas malas enseñanzas, esos pseudoapóstoles, esas personas que con halagos quieren convencerlos, esas personas que con estrategias humanas, esas personas que no quieren presentar la palabra de Dios, esas personas que niegan el judaísmo de Jesús, esas personas que niegan que la palabra de Dios es toda íntegra, es buena, agradable y perfecta, esas personas que separan entre lo antiguo y lo nuevo según ellos, como que eso era para los de antes y para nosotros no nos aplica. No nos aplica en cuanto a la práctica tal vez, pero sí nos aplica en cuanto al conocimiento. Tenemos que estudiar eso para que podamos conocer realmente cuál es el carácter de Dios. Le dice a Tiatira en el verso 26, dice, al que venciere, capítulo 2, verso 26, al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? El Señor está hablando de que Él es la luz única que hay que seguir. El Señor está hablando que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios correcta para enseñar, esta palabra va a transformar.
Esta palabra va a traer a las personas a reconocimiento de pecado, va a redarguir los corazones, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra, como le dijo a la otra iglesia, hasta los tuétanos, como espada de dos filos, que fue lo que aprendimos la semana pasada. Así que, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros nos preguntamos qué pasa si descuidamos la doctrina, como se ha descuidado durante 2000 años, como se han apartado muchas personas durante 2000 años por entregar a las personas entretenimiento, show, por entregarle a las personas un club social en vez de traerlos a la palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces con el mensaje si no se enseña bien? ¿Qué pasa cuando la música no se presenta bien? ¿Qué pasa en el culto cuando las cosas que aprendemos se aprenden mal? O sea, ¿a dónde llegamos nosotros si no conocemos bien las enseñanzas del Señor? Usted sabe que cuando nosotros examinamos la conducta del ser humano, el Señor fue muy claro en Génesis 6:5, cuando dice que vio que la maldad de los hombres era en la tierra siempre de continuo al mal. O sea, el designio de los pensamientos. Dice, y del corazón siempre es de continuo al mal. Cuando nosotros no somos alimentados por buena palabra y nosotros torcemos la palabra, agarramos y nos sincretizamos con la mala palabra, enseñamos la mala palabra, siempre vamos a ir de continuo al mal. No es hacia Dios. No nos vamos a acercar a Dios. No es posible. Nuestro corazón no es así. Por eso el Señor en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 6, a través de Pablo, dice que todo lo que está escrito es para que nosotros no hagamos las mismas cosas que hicieron los anteriores. O sea, que no hagamos cosas de idolatría como algunos de ellos, o como codiciaron ellos. Por eso, mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos y tener cuidado con lo que aprendemos. Por eso, en la semana pasada nos enseñó el Señor cuando dijo, de estas personas huid, apartados de estas personas que están utilizando el evangelio, que están utilizando la enseñanza para su propio bien, para alimentarse ellos, para obtener beneficios económicos. Y entonces, ¿cómo hacen? Le cosquillean en el oído a los demás, diciéndoles cosas que quieren oír y no con llamados al arrepentimiento. Así que cuando nosotros analizamos realmente las advertencias que el Señor hace, son muy puntuales. Quiero cerrar con un video para que veamos las consecuencias de enseñar mal, para que veamos las consecuencias de no prestarle atención realmente a lo que Dios establece en sus figuras, en sus fechas de las fiestas, en su palabra, en cada uno de los profetas, en los escritos de Moisés, así lo dijo el Señor, en los salmos o en los libros de sapiencia. ¿Cuál es la advertencia que él le hace desde el principio a cada una de las iglesias? A Éfeso le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué le dijo? Arrepiéntase. Arrepiéntase de donde cayó, arrepiéntase de donde se está alejando. Eso le dijo a la primera iglesia de las 7 en el proceso que estamos estudiando. ¿Qué le dijo a la segunda? No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sea fiel. Sea fiel a qué? A la enseñanza. Sea fiel a qué? A la palabra. Sea fiel a qué? A la dirección de Dios. ¿Qué le dijo a Pérgamo también? Le dijo, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balac, y ponen en tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. ¿Y qué es lo que está diciendo? Arrepiéntanse de lo que están haciendo. Arrepiéntanse de lo que están recibiendo. Arrepiéntanse de lo que están enseñando. Yo le sumaría arrepiéntanse donde se están reuniendo. Arrepiéntanse de lo que están buscando. Y dejen de engañar a mi pueblo. Porque básicamente eso es lo que él está pidiendo. Por eso a Tiatira le dice muy claro, tengo cosas contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Enseña, seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese es el centro
Arrepentimiento es el centro de todas las enseñanzas. La próxima semana a Sardis le va a decir exactamente lo mismo. Sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, le vuelve a decir a la iglesia de Sardis, que estudiaremos la siguiente semana. A la iglesia de Filadelfia le dice exactamente lo mismo: al que venciere yo le haré columna en el templo, nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Siempre nos llama al conocimiento, siempre nos llama a acercarnos a Dios, siempre nos llama a arrepentirnos de la conducta que las iglesias están teniendo en todo el paso del tiempo. Cerraremos con la Odisea. Y a la Odisea le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues ser celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Yo creo que, mis hermanos, más claro no está. El Señor nos llama al arrepentimiento. Voy a poner este videito y después de este video cierro la clase, dejo de grabar para que hablemos alrededor de esto. Tenemos 30 minutos, el video dura 6-7 minutos. Y después de que termine el video, estaré cerrando la clase. Y a los que me están oyendo por YouTube, nos veremos entonces, si Dios lo permite, el próximo lunes para estudiar al tiempo de la iglesia de Sardis. Les dejo el video. Déjenme recibir a Gladys para que no se quede por fuera. Démosle unos segundos para que todos lo puedan ver. Préstele atención, por favor. Préstele mucha atención. Todo empieza aquí, con el pueblo judío, les libere. Alrededor del año cero, está dominado por el Imperio Romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente. Y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus 3 últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje, insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones y para el siglo V el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí y el de Roma en esta parte de aquí. A este pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento. Por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Pues bien, de aquí en adelante va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar, y durante los siguientes siglos seguirán peleando por mantener su poder y ejercen autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Y siglo XI. El cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así. ¿Te acuerdas de Roma y Constantinopla? Pues entre tanta decadencia se genera entre ambos obispos grandes tensiones, y en 1054 se produce una ruptura, el gran cisma entre las dos iglesias. A partir de ahora se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí. Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo. La iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo, y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. De 722 a 1492, los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado,
A principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con Islam, entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa, el objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos 2 episodios se intensifica el conflicto Islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. Paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro. En 1184 surge la Inquisición, que fue especialmente importante en toda esta zona. Te explico. A lo largo de más o menos 6 siglos, todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje, y ser hereje es ser enemigo de la Iglesia, así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, tortura e incluso mata. ¿Te acuerdas de los mártires de la época del Imperio Romano? Ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla. Atento ahora, porque sucede algo importante. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica, así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la reforma, el cambio radical de la estructura de la Iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y por tanto jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la Iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el Papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la Iglesia romana. Así se crea la Iglesia evangelista. Ya ves, la Iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Pero están dispuestos a aguantar lo que viene. Están dispuestos a aguantar lo que viene. ¿Saben lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Aunque el fuego sea más propio del infierno, en realidad estos jóvenes tocan el cielo. Esto es una cristoteca. ¡Dame tu carro! ¡Dispara a mí! ¡Dámelo! Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad.